reactividad de la superficie de sólidos inorgánicos y no estaba, acuérdense que les dije ayer, no estaba incluidos minerales, pero también les incluimos minerales y materiales en medio acuoso. Justamente lo que vamos a ver hoy es de calidad, vamos a ver un poco rápido las cosas, vamos a alargar un poco más profundo ya el martes que viene, pero ahora es para introducirnos un poco en la temática. Vamos a estar Graciela y yo dando estas clases y después Mariana y Virginia van a estar encargadas del laboratorio. Ya me ven, sí. Sí, sí, te ven, te escuchan. Entonces, acá hay una serie de libros de interés para que vean, porque justamente en el título tenemos materiales, tenemos minerales y tenemos sólidos inorgánicos, y eso es prácticamente todo lo mismo, ¿sí? Tiene una particularidad de cada cosa, pero el sólido y la reactividad de su superficie es la misma. Si uno entiende la reactividad de la superficie de un mineral en medio acuoso, está entendiendo la de un sólido inorgánico y está entendiendo también la de un material inorgánico, ¿no? Obviamente no la de un material orgánico, pero sí la de un material inorgánico. Fíjense en todos esos libros que hay ahí, si a alguno les interesa, yo creo que los tenemos todos en PDF, y si no, casi seguro que los pueden encontrar por ahí, pero esto yo creo que los tenemos todos. Miren, a ver si puedo marcar un poco con... ¿Ven ¿Se ve la flechita del mouse? ¿Sí? ¿Puntero? Sí, Sí. sí. Fíjense, esto es la química superficial de partículas naturales. Van a ver que hay muchas cosas relacionadas con partículas naturales, con coloides del suelo, la química de suelo, esto es química también de suelo, esto ya está la interfase sólido-agua, y si entran a mirar más para acá abajo van a entrar a aparecer cosas de materiales y sólidos, óxidos metálicos y ese tipo de cosas. Porque el tema este lo tratan muy bien los geoquímicos, los geólogos, la gente que hace físico-química de minerales. La gente que hace materiales no trabaja tanto en esto, la gente que hace materiales va más a los bifes y si quiere utilizarlo para absorción, usa el material, se fija si absorbe mucho, poco o nada, y la físico-química, la química inorgánica del asunto, eso no se mete tanto en detalle. No es que nosotros nos vayamos a meter mucho en detalle también con esto, pero algo de físico-química, alguna cosita de por qué reacciona a la superficie, vamos a ver. Todo a nivel bien químico, bien tranquilo, ¿no? Nada, nosotros somos experimentalistas, así que de mucha teoría profunda no les vamos a dar porque tampoco es nuestro tema, ¿no? Nosotros, el tema nuestro es principalmente la parte experimental y ya después vamos a empezar a jugar cómo sacar los datos, cómo interpretar datos y ese tipo de cosas, qué información se puede sacar a partir de los datos que vamos obteniendo. A ver si anda esto acá. Y entonces, bueno, para hacerle justamente una analogía entre lo que es mineral y material inorgánico, si uno va a la red o va a los libros, se encuentran diferentes definiciones, pero todas más o menos dan vuelta alrededor de lo mismo. Acá tengo la definición de mineral sacado de, yo creo que esto salió de Wikipedia directamente o de algún libro. Fíjense, es un sólido. Inorgánico, esto es mineral, ¿no? Sólido, inorgánico, natural. Esto es lo que define a un mineral, que lo haya hecho la naturaleza, ¿sí? Es un sólido inorgánico natural que tiene composición química y estructura cristalina definida. Sí tienen que tener también, son sólidos cristalinos. En general a un mineral no se lo considera un sólido amorfo, es un sólido cristalino con una estructura cristalina y composición química bien definida. Y ahora nos vamos acá a material inorgánico. Bueno, es un sólido inorgánico. Y acá ya puede ser natural o sintético, ¿sí? Muchos minerales, si es natural, es un mineral, obviamente. Muchos minerales son utilizados como materiales, pero también puede ser sintético, generalmente cristalino. Acá dentro de materiales hay sólidos amorfos que se los puede utilizar como materiales, entonces, bueno, ahí también es un poquito diferente. Esto es principalmente cristalino, generalmente cristalino, pero puede haber alguna cosa amorfa. Y lo que define más que nada a material es que tiene un fin práctico, un fin específico. Pero en definitiva, si uno mira cómo es la estructura de uno y la estructura de otro, es lo mismo. Un mineral o un material inorgánico viene todo del mismo lado.
Fíjense, si uno busca en Wikipedia, busquen acá, si quieren, después en sus casas, la definición de mineral y hablan bastante sobre minerales. Una manera de clasificar a los minerales es por su composición química. Y los grandes capítulos de minerales van a estar los óxidos metálicos, los silicatos y aluminosilicatos. Acá están todas las arcillas, las zeolitas, estos son los más abundantes en la corteza terrestre. Después los compuestos de azufre, los sulfuros, sulfatos, los carbonatos, los halogenuros, los fosfatos y los elementos nativos. ¿Sí? Estos son los metales puros. Y de acuerdo a la composición química, esto define a los minerales. Todos estos, dentro de estos grupos principales, o muchísimos sólidos que están dentro de estos grupos principales son utilizados como materiales. Sí, óxidos metálicos, muchísimos son utilizados como materiales. Silicatos y aluminatos, aluminosilicatos son utilizados como materiales para, por ejemplo, las arcillas o las zeolitas o los aluminosilicatos para el cracking de petróleo y todo ese tipo de cosas. Sí, son todos utilizados como materiales. ¿Sí? Son todos utilizados como materiales. Y lo que voy a hacer ahora es ver al revés. Vamos a agarrar un libro que hable sobre materiales y van a ver que cuando habla sobre materiales está hablando sobre exactamente estas mismas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, el Shriver y Atkins que usamos en química inorgánica, hay un capítulo donde habla de materiales, materiales avanzados, etcétera, etcétera. Y en ese capítulo va detallando y describiendo las propiedades de diferentes materiales. Y bueno, empieza, por ejemplo, con el corindón. Esto es un óxido de aluminio, es un abrasivo, el abrasivo de las lijas y esas cosas, es de las piedras esmeriles. Es este óxido de aluminio que es bastante duro. Sí, acá están el comercio mundial son miles y miles de millones de dólares de este tipo de materiales, ¿no? Magnetita, este material magnético se lo utiliza mucho como un trozo masivo de mineral o sino como nanopartículas, nanomagnetitas, las que tienen propiedades muy similares a la magnetita, las ferritas de níquel y de zinc. Sí, todas estas son las que va describiendo el libro de Shriver y Atkins, las perovskitas, que estas se utilizan mucho en catálisis, las manganitas con propiedades eléctricas y magnéticas bien interesantes, las arcillas, hidróxidos dobles laminares, ya vamos a ver un poco la estructura de las cosas, zeolita, silicato, dióxido de titanio, como semiconductores, fotocatalizadores, ese tipo de cosas. En este libro acá está hablando de todos materiales, materiales que tienen muchísimo uso en todos lados, y si nos ponemos a ver, son todos minerales, ¿sí? Son todos minerales. Seguro que la naturaleza ya lo sintetizó muchísimo antes. ¿Sí? Y lo que están haciendo, lo que estamos haciendo la gente que hacemos materiales es sintetizar, preparar lo mismo, prepararlo más puro o controlarle tamaño, forma de partícula, pero la estructura. Y si pensamos la superficie de ese sólido, sea material o sea mineral, cuando lo ponemos en agua, la reactividad va a ser la misma. O sea que entendiendo reactividad de mineral, reactividad de materiales inorgánicos, vamos a estar entendiendo las mismas cosas, ¿sí? En la práctica, entonces, y de manera general, minerales y materiales inorgánicos son el mismo tipo de compuesto químico. El mineral es hecho por la naturaleza, mientras que el material es hecho por la naturaleza o por el hombre, ¿sí? Y tiene un fin práctico. La reactividad química general es la misma en ambos casos. Por favor, cualquier comentario, pregunta, duda, lo que sea, ahora capaz que dudas no aparezcan porque son cosas muy generales, pero cualquier comentario que quieran hacer, díganme, tanto los que están presentes acá como la gente que está, si hay alguien de afuera que quiere decir algo, vos tenés manera de detectar. ¿Sí? No, que se abra el micrófono. Claro, claro, abra el micrófono y que pegue el grito. Bueno, ¿cuáles serían las principales ventajas si uno trabaja con minerales? Pensándolo siempre después aplicándolo como material, ¿no? Y después vamos a ver cuáles serían las principales ventajas si uno trabaja con materiales, que son justamente sintéticos. Obviamente, si uno trabaja con minerales, va a la naturaleza, va con la pala
o con un camión y obtienen normalmente camionadas de esas cosas. Sí, es mucho más barato. Por ejemplo, con arcilla se pueden conseguir toneladas. Acá en la zona de Neuquén hay depósitos de arcilla que son prácticamente puros. Uno los obtiene con una pureza muy elevada y ya directamente puede trabajar así con esos minerales tal como vienen. No debería haber problemas de contaminación. Es algo que estamos sacando de la naturaleza. Si sacamos una arcilla para purificar un lago, un río, un depósito de agua, lo ponemos ahí, bueno, en teoría no debería contaminar, porque es algo de la naturaleza que está siempre y no contamina, bueno, lo ponemos en otro lado. O sea, no debería ser contaminante. Esas son las dos principales ventajas de trabajar con minerales. Y las ventajas de trabajar con materiales, como son algo sintéticos, uno puede controlar la pureza, la composición química, la forma y el tamaño de partículas deseadas. Muchas veces en la naturaleza uno, si lo quiere, uno puede sintetizar algún sólido inorgánico con forma de laminitas o con forma de esferitas o con forma de cubitos. Y bueno, en la naturaleza no es tan fácil decir voy a buscar tal mineral que tenga acá un yacimiento con particulitas redonditas todas puras y acá con particulitas de forma de cubo todas puras. No, eso ya es más difícil. En vez de en un laboratorio, sí, en algunos casos eso se puede conseguir. Si uno puede controlar pureza, composición química, forma y tamaño, uno puede sintonizar las propiedades variando, por ejemplo, esa composición química. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y con materiales sintéticos, como uno puede jugar en el laboratorio, puede mezclar y combinar diferentes sólidos de estos inorgánicos, o los puede combinar con cosas orgánicas o con cosas biológicas y formar materiales con propiedades deseadas que quizás no pueda encontrar esas cosas en la naturaleza. ¿Sí? Siempre es más fácil trabajar en un laboratorio con material cuando uno quiere controlar y conseguir cierto objetivo, pero bueno, seguramente va a ser mucho más caro si uno trabaja en el laboratorio. Puede que no sea tan sustentable porque para sintetizarlo necesite solventes raros, necesite temperaturas muy elevadas, ese tipo de cosas, ¿sí? Si uno puede trabajar con minerales, siempre es bastante más barato y quizás bastante más sustentable, ¿no? Más verde. Vamos a ver algunos ejemplos de qué se puede hacer cuando uno trabaja con materiales. Miren acá este paper. No es que sea buen paper, no lo he leído, ¿eh? Pero para que vean el ejemplo con el tipo de material con los que trabaja. Y estos están acá. Miremos el título, es caracterización estructural y propiedades magnéticas de estas nanopartículas. Estas son ferritas de zinc. Señalando con algo que no. Perfecto. O marcarlo, escribirlo, sino porque si no. Estas son ferritas, porque justo iba a escribir y ahora. Ah. Estas son ferritas de zinc que tienen la estructura deriva de la estructura de la magnética. Tienen propiedades magnéticas y lo que le hacen al variarle el contenido de zinc, fíjense que zinc, una X acá que lo van variando entre 0 y 1, al variarle el contenido de zinc varían las propiedades magnéticas. ¿Y por qué es eso? Y a ver si anda ahora para escribir. Déjenme anotar la fórmula, sí. Hierro 3, oxígeno 4, ¿ven todos? Sí se ve. Esa es la fórmula de la magnética, ¿no es cierto? Tiene propiedades magnéticas muy interesantes y tiene muchísimas aplicaciones. Es un sólido eléctricamente neutro, ¿no? La fórmula me está diciendo que las cargas negativas se tienen que neutralizar con las cargas positivas. Acá, oxígeno, esto es oxígeno 2 menos, me da en total menos 8 porque tenemos 4. ¡Epa! Apareciendo por A porque apoyo la mano en la pantalla. Menos 8. Y tenemos 3 hierros. Si fuese hierro más 2, 3 por 2 me da 6, no me da. Y si fuese hierro más 3, 3 por 3, 9, se me pasa de largo, ¿sí? Lo que hay acá es que de estos hierros, a ver si no molesta, de estos hierros hay. Porque toco. Hay un hierro que es hierro 2 y el otro, y hay dos que son hierro 3. Bueno, como tengo el pulso
que no puedo apoyar el puño, me sale mal la letra, pero fíjense, un hierro 2, eso me da dos cargas positivas, y 2 hierro 3, acá tengo que borrar esto, que puse mal, ahí se fue, y hay 2 que son hierro 3, y entonces acá viene oxígeno 4, ¿sí? Estos 2 hierro 3 me dan 6 cargas positivas, más las 2 del hierro 2 me dan las 8 que me neutralizan los cuatro iones óxido, 4 oxígenos. Entonces, fíjense, esto es un hierro 2 y 2 hierro 3, y acá lo que hacen con este sólido, lo que están estudiando es justamente ir sustituyendo hierro 2 por zinc, que es zinc más 2 también, ¿sí? Y entonces, cuando X vale 0, quiere decir que no hay zinc, directamente esto es magnetita pura, ¿sí? Y cuando X vale 1, lo que vamos a tener acá, si puedo escribir, no me deja, sería zinc, la fórmula de la ferrita sería zinc, hierro 2, oxígeno 4, ¿sí? Y eso entonces, y pueden variar, a ver qué es lo que hacen en el trabajo, acá estaba, son estas ferritas nanocristalinas con X igual a 0, 0,18, 0,45 y 1. Son 4 muestras en las cuales le van variando la proporción de zinc y la proporción de hierro 2, y ahí lo que están haciendo es variarle seguramente las propiedades magnéticas, desde la magnetita pura hasta la ferrita de zinc, seguramente van variando las propiedades magnéticas, y acá, bueno, han estudiado 4 composiciones diferentes, pero si uno le va midiendo las propiedades magnéticas, y van, por ejemplo, desde acá hasta acá arriba, y bueno, a mí me interesa que tenga esta propiedad magnética, bueno, me fijo en la proporción que tiene que tener de zinc y hierro 2. O me interesa que tenga esta propiedad magnética, le pongo la proporción de zinc y hierro que yo necesito. Entonces ahí estoy sintonizando las propiedades de ese material jugando con la composición química. Y por eso muchas veces es muy atractivo trabajar con materiales, porque uno los puede diseñar para lo que quiera. Otro ejemplo también de algo que se puede diseñar de esa manera, los hidróxidos dobles laminares, los HDL. Todos estos tienen su contraparte, obviamente, en la naturaleza, ¿no? Estos HDL, ya les voy a contar por qué se llaman hidróxidos dobles laminares, son, en la naturaleza, el mineral es hidrocalcita. Y la estructura se deriva del mineral brucita, que es un hidróxido de magnesio. Este magnesio más 2, alcanzan a ver la foto acá, son todas laminitas, estas son láminas de hidróxido de magnesio, ¿sí? Una encima de la otra, y generan estas, por ejemplo, acá están bien cristalinas, y estas láminas bien hexagonales. Son láminas octaédricas, ¿sí? Están los OH todos dispuestos en octaedros, y en el centro del octaedro están los cationes magnesio más 2. Acá hay una lámina, acá hay otra, y vendrían muchas láminas para acá abajo. Esta se está viendo normal, la dirección normal a la lámina, perpendicular para verla de arriba, y estas dos las estamos viendo de costa. Tal como está así, esta estructura de la brucita es una estructura neutra, no tiene cargas eléctricas. Pero si de vez en cuando hacemos la síntesis, o cuando la naturaleza está sintetizando esto, reemplaza un magnesio más 2 y le mete un catión más 3, por ejemplo, aluminio más 3, ahí se está generando una carga positiva, ¿sí? Y dependiendo entonces del porcentaje de sustitución de magnesio más 2 por aluminio más 3, vamos a tener más o menos cargas positivas en la estructura. Esas sustituciones ahí se llaman sustituciones isomórficas, igual forma, no cambia la forma, no cambia la estructura cristalina, no cambia nada. Estamos sacando de vez en cuando dentro de un octaedro un magnesio más 2 y está entrando un aluminio más 3. Por cada aluminio más 3 que entra, se genera una carga positiva, ¿sí? En definitiva, la estructura, y por eso se llaman hidróxidos dobles, ¿no? Porque son, por ejemplo, hidróxidos dobles de magnesio y aluminio. Y son siempre estructuras laminares, la estructura se mantiene. Lo que sí es que entonces obtenemos esto que vemos acá. Tenemos las diferentes láminas,
Los rojos serían los octaedros donde adentro hay magnesio más 2 y lo más oscuro negro serían los octaedros donde se sustituye un magnesio por un aluminio. Esta lámina acá entonces tiene cargas positivas. Esta lámina de acá abajo también, esta también, esta también. Toda la estructura del sólido ahora tiene una carga positiva que necesita ser neutralizada por aniones. Si ponemos este sólido en un medio acuoso, se va a meter agua y aniones entre esas láminas para justamente neutralizar esa carga positiva. Y acá están, bueno, uno de los que más afinidad tienen por estas láminas acá son los aniones carbonato, por eso están acá estos planitos acá que serían aniones carbonato, pero en agua, si yo suspendo esto, que tiene los aniones carbonato neutralizando las cargas positivas, estos no están unidos por enlaces químicos directos, enlaces covalentes, ni nada por el estilo con las láminas. Entonces, estos pueden ser sustituidos por otros. Si yo pongo este sólido en un medio acuoso donde hay mucho nitrato, donde hay mucho arseniato, donde hay mucho fosfato, aniones con muchas cargas negativas, estos carbonatos acá pueden salir y se intercambian por los aniones que están en solución acuosa. ¿Sí? Este sólido entonces está actuando acá como un intercambiador aniónico, se lo usa justamente para captar aniones, es muy bueno para captar arseniato, muy bueno para captar fosfato y ese tipo de cosas. Y bueno, y la capacidad de intercambiar esos aniones uno la puede regular, la puede sintonizar variándole la proporción de magnesio por aluminio que está sustituyendo en la estructura. Sí, puedo ir de láminas con casi sin cargas positivas a láminas con muchas cargas positivas que pueden intercambiar muchos aniones. ¿Sí? Entonces, en los HDL hay sustituciones isomórficas de el metal más 2 por metal más 3. Eso genera una carga estructural positiva. Aniones y agua entran en la interlámina. La fórmula general sería lo que está acá, fíjense. Este es el metal más 2, 1 menos X, metal 3, X. ¿Sí? Cuando X es 0, quiere decir que hay del metal 3, por ejemplo, aluminio, no hay nada. Tenemos solo el metal 2, magnesio. ¿Sí? Y dependiendo de la cantidad del metal 3 que metamos acá, van a aparecer X cargas negativas. A ver, esto me quedó bien. Sí, me van a aparecer X cargas positivas en la estructura que tienen que ser neutralizadas por las mismas cargas negativas. Estos serían los aniones en la interlámina. Entonces yo acá puedo sintonizar variándole el X variándole la proporción de metal 2 y metal 3. Puedo sintonizarle la carga eléctrica que tienen dentro de la estructura de ese sólido y hacerlo mejor o peor intercambiador. Quizás para algunas cosas funciona bien con poca carga, para otras cosas funciona bien con mucha carga. Eso ya lo tengo que ver cuando estudio mi sistema en particular. Y estos son tan versátiles que no hace falta que sea magnesio el metal más 2, ni hace falta que sea aluminio el metal más 3. Yo puedo jugar con una buena variedad de cationes metálicos más 2 y cationes metálicos más 3 y puedo hacer las combinaciones que yo quiera con estas cosas que siempre obtengo. Termodinámicamente la estructura esa laminar es muy estable y termina siendo la misma estructura, ¿sí? Y dependiendo de la proporción de metal más 2 y metal más 3, yo voy a tener una cierta cantidad de cargas positivas, pero los puedo generar con magnesio, con calcio, con hierro 2, con cobalto, níquel, cobre, zinc y acá, etcétera, porque pueden aparecer más todavía. Y con metal más 3, aluminio, hierro 3, cromo 3, o sea que es muy versátil. Además de cambiarle las cargas eléctricas, jugando con el tipo de metal que estoy metiendo, puedo estar cambiándole quizás alguna otra propiedad que yo quiero. ¿Sí? O sea que son sistemas muy lindos para trabajar con ellos porque uno puede sintonizar muchísimas propiedades al valor que uno quiere. A ver qué dice de abajo. Variando la relación metal 2 y metal 3 se puede sintonizar la carga negativa. Variando el tipo de metal 3 y metal 2 se podrían variar otras propiedades. Otro ejemplo acá, otra que
Creo que el archivo que quería, pero bueno, esto va a funcionar también. Bueno, hasta acá estos son cosas más o menos puras, digamos. ¿Sí? Son sistemas más o menos puros, pero yo puedo trabajar, si trabajo con materias, puedo trabajar con mezclas. Yo puedo trabajar también con mezclas. Y acá tengo un ejemplo de una mezcla de magnetita con una arcilla. La magnetita, además de las propiedades magnéticas, que nos va a resultar importante para lo que queremos ver, la magnetita tiene capacidad para absorber aniones complejantes como fosfato, arseniato, eso los absorbe bien, tiene buena capacidad para absorber, por ejemplo, arseniato, y una arcilla, en este caso una molmolidonita, ya vamos a ver la estructura de las arcillas y esas cosas, esta tiene capacidad para absorber cationes. ¿Sí? O sea que yo podría usar una mezcla de magnetita y arcilla y entonces puedo generar un material que me absorba tanto aniones como cationes. Y como yo puedo jugar con estas cosas, puedo jugar con mezcla, puedo variar la proporción de magnetita y puedo variar la proporción de arcilla, entonces puedo generar un material que me absorba tal cantidad que deseo de arseniato y tal cantidad que deseo de un catión. Acá el ejemplo está con azul de metileno. Fíjense, la arcilla pura, si yo hago un isoterma de absorción, y me fijo, absorbe azul de metileno. ¿Quién trabajaba con azul de metileno? Andaba por ahí, mira, absorbe azul de metileno mucho, bien, con muy buena afinidad, pero no absorbe nada de arseniato, la arcilla pura. En cambio, la magnetita hace lo contrario, no absorbe nada de azul de metileno en estas condiciones, pero sí absorbe arseniato. Entonces, si yo hago una mezcla de magnetita y arcilla, lo que puedo estar haciendo generando un material que me absorba las dos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, hay mezclas de arcilla y magnetita, y acá de este lado estamos ensayando, probando la absorción de azul de metileno, y de este lado la absorción de arseniato. Y las mezclas, esta mezcla tenía 20% magnetita, 60% magnetita y 85% magnetita. ¿Sí? La que tiene 20% magnetita tiene mucha arcilla, absorbe mucho azul de metileno. A medida que le vamos bajando la proporción de arcilla, disminuye la cantidad de azul de metileno. ¿Sí? Y esto, si se pican este máximo acá con la proporción y grafican, va lineal. Uno puede sintonizar perfectamente cuánto azul de metileno quiero que me absorba esta mezcla o cuánto arseniato quiero que me absorba esta mezcla. ¿Sí? Fíjense, a medida que aumenta la proporción de magnetita, está aumentando la cantidad de arsenio. Y lo que tiene interesante esto es que se los puede remover, por ejemplo, con un imán. ¿Sí? Cuando uno trabaja con una suspensión y utiliza esos materiales nanoparticulados, por ejemplo, como absorbente, y lo tira en algún lado para captar, después queda todo suspendido. No es, o tiene que filtrar, o tiene que centrifugar, o tiene que hacer algo de eso. En cambio, si uno le pone un imán y se van todas para donde está el imán, se limpia bastante bien. Sí. Sí. ¿Qué es la diferencia en el eje más o menos como de 10 órdenes? ¿Es porque el azul de metileno se absorbe más de una capa? Se absorbe. En la arcilla esta se absorbe un poco más. Se absorbe un 30 o 40% más, pero eso no te explica si puedo decir que hay órdenes de magnitud. No, sí, me llamó la atención que es mucho más con la arcilla, la absorción, que con... La arcilla tiene mucha capacidad de absorber el azul de. Sí, cada sólido tiene. Déjame, ahí están viendo esto también, sí. Déjame sacar esto. Voy a ocultar esto, que sea. Pero ahí cada sólido tiene su propia capacidad para absorber sus cosas. Si la arcilla absorbe azul de metileno muchísimo y lo absorbe en esta proporción. ¿Qué es? La arcilla, ya vamos a ver, tiene una estructura parecida a los HDL, pero en lugar de tener carga positiva, tienen carga negativa, entonces son intercambiadores catiónicos más que nada. Y la cantidad de catión que absorbe es prácticamente, y es un poquito más de la que se necesita para neutralizar esa carga negativa. Pero cada sólido, porque tiene más superficie específica o por las características que tenga, por ejemplo, no podéis pretender vos que la arcilla absorba la misma cantidad de moles
de azul de metileno que la magnetita absorbe moles de arseniato. Cada uno tiene su capacidad, ¿sí?, para absorber cada cosa. Y lo que vemos acá es que de 0 a 100% de magnetita nos vamos a estar moviendo de 0 azul de metileno, de 0 arseniato a 100% de su capacidad, ¿sí?, arseniato. Pero no tiene que ver que la arcilla absorba más que la magnetita a que la arcilla se absorba más. ¿Sí? Vamos, esto debe ser un 30% más que la capacidad de intercambio que tiene. No te explicaría lo que vos decís, son varios órdenes. Si no, tendría que absorberse 10 capas o 100 capas, ¿sí?, para cambiar órdenes de magnitud. Vamos. Bien, y a ver, acá justo debería tener un video para ver cómo absorben, y acá siempre se me viene esto. Voy a correr para acá. Fíjense cómo trabajan. ¿Están viendo ahí eso? Sí. Se ve. Esto que están acá es un tubo de ensayo. Acá le estamos poniendo azul de metileno, ¿sí?, para que vean el azul de metileno. Ya vamos a mezclar un poquito varilla de vidrio y le vamos a agregar un poquito de estas nanopartículas, mezclas de arcilla y magnetita, para que se absorba. Vamos a ver que apenas mezclemos, ahí está la suspensión, ahí se empiezan a agregar, ¿sí? Son todos agregados de arcilla y magnetita que capta, la arcilla capta el azul de metileno, y fíjense, la magnetita le conviene ahí. La arcilla no tiene capacidad de ser atraída por el imán. Si yo pongo arcilla sola, absorbe el azul de metileno perfectamente. Si pongo el imán, se quedó ahí, tiene una suspensión. La magnetita, sí, va perfecto con el imán, pero se va la magnetita y te queda azul ahí porque no absorbió absolutamente nada. Si ponemos una mezcla de las dos cosas, ni hace falta que la hacemos con nada, ni que formar, no, una mezcla física ya directamente genera agregados, que eso los podemos ver cuando uno ve el tamaño de partículas, ese tipo de cosas, ven que son agregados, que son mezclas de magnetita y arcilla. La arcilla pegó el azul de metileno y la magnetita le confiere la propiedad magnética. Cuando le pongo el imán, todo el agregado se mueve, que es lo que se ve acá al final. Todo el agregado se mueve, llevándose el azul de metileno, y no queda nada. Fíjense que queda límpida la solución, no queda para nada arcilla. Sí, entonces, bueno, si uno juega con materiales, le varía las proporciones y ese tipo de cosas, y con azul de metileno anda fantástico, porque el azul de metileno es re lindo el color, lo ves bien. ¿Sí? Si uno trabaja con arseniato, pasa lo mismo, ese tipo de cosas, pero no, en teoría no lo ve. Bueno, a ver, esto me aparece siempre que pongo escape, me aparecen los controles. Se los puede remover entonces con un imán. Yo siempre lo de esto no mueve más, pero lado. Bueno, cuento que nosotros trabajamos mucho con minerales, manejamos la reactividad de los minerales, por eso también medio acuoso, porque estamos pensando en la naturaleza, ¿sí? Pero ya van a ver que es lo mismo trabajar con minerales y con materiales. Acá tenemos un trozo de torta del planeta Tierra, ¿sí? Desde el centro de la Tierra, acá hasta la corteza terrestre, y tenemos como 5.300 minerales diferentes. ¿Sí? La Tierra es un laboratorio perfecto para sintetizar diferentes materiales. Fíjense que dependiendo de dónde estamos, hay temperaturas que varían entre 50 grados bajo cero y 4.000 grados centígrados, y presiones que van entre 1 millón de atmósferas. Tenemos ahí mucho mejor que cualquier laboratorio acá, pues no podríamos controlar esas temperaturas ni
ni esas presiones, ¿no? Entonces, siempre aparecen minerales. Sí hay una gran variedad de minerales, pero lo que nos interesa a nosotros estudiar normalmente es lo que está bien acá en la superficie, en la corteza terrestre, digamos a la parte más del suelo. Acá tenemos una figura más de la superficie. Si uno mira, voy un poquito para atrás. Si uno mira el planeta Tierra, salvo acá los primeros metros en la superficie terrestre, donde hay material biológico, donde hay plantas, donde hay raíces y hay microorganismos, después de unos metros para abajo, es todo inorgánico. La parte viva, digamos, la parte de materia orgánica, está bien en la superficie, en la parte del suelo. Después de unos metros para abajo ya viene todo inorgánico, ¿sí? Pero si uno se va al suelo, la composición del suelo, tenemos partículas minerales, un 45%, que están constantemente en contacto con agua, más o menos un 25%, en contacto con aire, un 25%, ¿sí? Todo esto es inorgánico, podríamos decir, y la parte orgánica en el suelo es, bueno, humus hay bastante, y después organismos y microorganismos, que es un 10, un 20%, ¿sí? Y los minerales del suelo están formados normalmente por partículas muy finamente divididas que ofrecen una superficie específica muy elevada, y por eso la reactividad de la superficie es importante y es lo que nosotros normalmente estudiamos. Hay billones de kilómetros cuadrados de superficie de minerales que están reaccionando con sustancias disueltas en el agua o en el mar. Y ahora vamos a la superficie de una partícula que está, o una partícula, acá está el dibujo de una partícula que está inmerso en el agua. Estas serían moleculitas de agua. Acá hay algo disuelto, un catión sodio, por ejemplo, en el agua, y esta es una partícula de un mineral o un material. Los átomos o iones que forman parte de la superficie de la partícula son accesibles a las moléculas de agua, ¿sí? Y a los iones y a las sustancias que están disueltas en la fase acuosa, ¿sí? Y entonces pueden ocurrir una gran cantidad de reacciones ahí en esa superficie, y es lo que vamos a empezar a ver en estos días. ¿Qué sería el objetivo general del curso entonces? Comprender, ahí voy a leer un poco porque está estructurado, comprender cómo y por qué la superficie de los minerales y sólidos inorgánicos en general interviene en reacciones químicas de interés ambiental y de interés tecnológico. Y las cosas más puntuales, particulares, estudiar los procesos de absorción y desorción en la interfaz sólido-solución acuosa. Vamos a ver más que nada cosas de equilibrio, pero vamos a ver algo también de cinética de absorción y cinética de desorción. Vamos a estudiar las propiedades ácido-base de los óxidos y minerales. Sí, tienen propiedades ácido-base bastante importante, y pensando que si estamos en medio acuoso variamos el pH, la superficie se protona o la superficie se deprotona y se carga positivamente o se carga negativamente la superficie. A su vez ese desarrollo de carga va a influir en otro tipo de cosas. Vamos a estudiar la propiedad de formación de complejos, las propiedades complejantes o acomplejantes de la superficie de óxidos metálicos y minerales. Vamos a estudiar entonces el desarrollo de cargas eléctricas en la superficie, en óxidos, arcillas y otros minerales, y vamos a ver después aplicaciones a nivel ambiental y a nivel tecnológico. De nuevo, la parte teórica no va a ser muy profunda, va a ser más que nada parte experimental y cosas generales sobre por qué reacciona con tal o cual cosa o tal o cual manera. ¿Por qué son tan importantes los fenómenos que ocurren? A ver cuánto queda. ¿Podemos hacer un recreíto? Poner lo anterior, porque es una cosita que por ahí a veces es importante aclarar. Fíjense que hablamos, Marcelo habló también que vamos a hablar de propiedades complejantes, porque en general a veces uno tiene la idea que las absorciones siempre se producen por interacción electrostática. Hay algo positivo y algo negativo, y esa es la absorción. Bueno, hay muchas reacciones químicas que por ejemplo en la formación de complejos está asociada a la absorción por otro tipo de mecanismos que no necesariamente sea exclusivamente electrostático. Sí, se forma enlace químico. Entonces, a veces uno
cuando recién empieza a hablar de absorción, se imagina que solamente las absorciones son electrostáticas. Entonces está bueno pensar o hablar un poco de qué otro tipo de reacciones químicas o mecanismos pueden hacer que un determinado sustrato se absorba en una determinada superficie. ¿Quieres hacer ¿Qué tenemos acá? ¿Quieren que hagamos un recreito? No falta mucho, ¿eh? 15, en 15, 20 terminamos. ¿Quieren hacer un recreo de 10 minutos? ¿No? Sí. Bueno, por hoy. Sí, tranquilos. ¿Cómo? Están todos durmiéndose tranquilos. Está todo perfecto, están re cómodos. Ya empezó a hacer calor. Sí, pero si abrimos también va a hacer calor, me parece abrir. Sí. ¿Sí? No, tenemos que pensar qué vamos a hacer en el mes que viene o va tirando en noviembre. ¿Cómo? No, yo no, tranquilo. Y acá hay invierno. Traeremos un par de Y la vamos a pensar, sí, el que hacemos porque se nos va a complicar. Se nos va a complicar. Sí. ¿La vamos a ampliar mañana? Sí, la voy a Anda. Bueno, normalmente la gente que estudia reacciones en la superficie trabaja con material particulado chiquito, ¿sí? Pero no es porque su interés sea trabajar con partículas chiquitas, sino porque al ser chiquito se están ofreciendo una superficie específica muy elevada. Ya vamos a ver unas cuentitas de eso. Pero acá justamente, ¿por qué son tan importantes los fenómenos que ocurren en la superficie de los minerales y materiales que están finamente particulados? ¿Sí? En muchos casos, el material sólido está presente en forma de material particulado con tamaños de partículas muy pequeños. Acá supónganse esto debe ser una cantera de arcilla y ese tipo de cosas. Si ustedes sacan un poco de material ahí, tienen estos terroncitos, que estos todavía son bastante grandes, pero estos no son partículas individuales, esos son agregados todavía de partículas más chiquitas todavía, que si uno ya se va a un microscopio electrónico empieza a ver esas cositas, y a su vez estos acá son terrones de cosas más chiquitas todavía, ¿sí? Y tienen tamaño nanométrico, micrométrico, ese tipo de tamaños son los que generalmente se encuentran en la superficie, en la corteza terrestre. Acá hay algunas fotos más lindas, pero estos ya son buenas. Esto no. Esto es una arcilla. Las arcillas también son laminares como los HDL. Son todas laminitas así, los filosilicatos. Ahí se ven bien las laminitas apiladas. Estas son partículas chiquitas. Esto es goetita, es un óxido hidróxido de hierro, que esta se puede sintetizar en el laboratorio. Es muy raro encontrar en la naturaleza cosas así monodispersas como se ve acá. Hay algunos ejemplos donde hay, pero normalmente las cosas monodispersas, donde todas las particuletas tienen el mismo tamaño, misma forma, ese tipo de cosas han sido sintetizadas en el laboratorio, ¿no? Y acá hay, estos son partículas de magnetismo, ¿sí? Acá está el tamaño, tienen 20 nanómetros, 30 nanómetros, 10 nanómetros, sí, son nanopartículas, ¿sí? Una magnificación de lo que veíamos acá atrás, ¿sí? En la cantera y ese tipo de cosas, permite ver que en muchos casos los terroncitos que parecían partículas individuales son en realidad agregados de partículas aún más pequeñas. Y acá estamos viendo ya las partículas pequeñas del tamaño real que tienen. Mientras más pequeña sea la partícula, mayor es la superficie específica que está ofreciendo por gramo de material, ¿no? Y acá esto lo tienen que haber visto ya en muchísimos lados, se lo deben haber dado en alguna físico-química o algo por el estilo, cómo va variando la superficie específica de un material o de un sólido a medida que lo vamos dividiendo en partículas cada vez más chiquitas, ¿sí? Supónganse que tenemos, acá para ponerlos en contexto, se los cuento de nuevo por si hay alguien que no lo ha visto. Supónganse que tenemos una partícula de un sólido que tiene un cubito,
que tiene un lado de a ver, ¿de cuánto? De 1 centímetro de lado. ¿Sí? Este cubito tiene entonces, este lado acá es 1 centímetro por 1 centímetro, la superficie de ese lado es 1 centímetro cuadrado, como son 6 caras, son 6 centímetros cuadrados en total. ¿Sí? El área por cubo, 6 centímetros cuadrados. Si suponemos que este es sólido, tiene una densidad de 3 gramos por centímetro cúbico, que es muy común en las arcillas, esa densidad en los silicatos, ese tipo de cosas. La masa, el volumen acá, como esto es 1, 1 y 1, el volumen es 1 centímetro cúbico, entonces la masa son 3 gramos. Y la superficie específica se la calcula como el área dividido la masa, 6 dividido en 3 sería 2 centímetros cuadrados por gramo, y acá está en metros cuadrados por gramo. Por eso esto es 2 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Ahora agarremos este cubito acá y hagámosle un corte acá en el medio para generar estos dos trocitos. Acá apareció esta cara nueva y la otra cara nueva de esta. ¿Sí? O sea que la misma masa, esos mismos 3 gramos, ahora están ofreciendo una superficie un poco mayor. Y bueno, y si los cortamos cada vez más, mientras más chiquitos se van haciendo las partículas, más caritas van apareciendo, ¿sí? Mayor aumenta la superficie que se expone al medio. Supónganse que esto esté sumergido en agua, mayor va a ser la superficie que ese mismo cubito inicial está ofreciéndole al agua. Y entonces acá tenemos, por ejemplo, si el lado es de 1 centímetro, la superficie específica 2 por 10 a la menos 4. Si el lado es de 0 a 1 centímetro, 2 por 10 a la menos 3, vamos, 2 por 10 a la menos 2, menos 1, 2, 20, 200. Y acá nos estamos metiendo en los tamaños normales de las partículas y las nanopartículas. Si una nanopartícula que tenga 10 a la menos 6, 10 a la menos 5 centímetros, esto es 100 nanómetros, 10 a la menos 6 centímetros, esto es 10 nanómetros, ¿sí? Veían las magnetitos que eran de 20 nanómetros, más o menos, fíjense ya la superficie específica que tiene, 200 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, acá 1 gramo de material está ofreciendo 200 metros cuadrados, y normalmente la gente que trabaja con superficies trabaja con material particulado por eso, porque partículas chiquitas están ofreciendo mucha superficie, y la mayor parte de las reacciones químicas que uno está observando son reacciones químicas que están ocurriendo en la superficie. ¿Estamos? En la superficie terrestre, en el suelo, se los dije, en el agua hay billones de kilómetros cuadrados de superficie de minerales disponibles para reaccionar. No solo el tamaño es importante, la forma también, ¿eh? Fíjense acá, esto es una arcilla que les dije que eran laminitas. Supónganse que esto es un tamaño normal para una partícula de esas monobolidonitas, esas que absorbían azul de metilo. Fíjense, acá no estamos en nanómetros, nada por el estilo, esos 2000, 2 micrómetros, 2 micrómetros, y acá sí, una de las dimensiones es nanométrica. Supongamos que esta lámina acá tenga una densidad de 3 gramos por centímetro cúbico. Con estos datos podemos sacar el volumen de la partícula. Con el volumen y la densidad sacamos la masa, ¿sí? Y con estos datos acá sacamos la superficie de esa partícula. ¿Sí? Cuando hacemos superficie de la partícula dividido la masa de la partícula, bueno, la superficie específica es 667 metros cuadrados por gramo. Si bien, si es laminar, también tiene mucha superficie. Si no hace falta que sean nanopartículas. Pueden ser todas laminitas bien, bueno, grafeno y ese tipo de cosas, son todas láminas, ¿sí? Y tienen una superficie específica bien elevada. Otra forma de ver eso es mirar así. Esta sería la estructura de esta partícula de arcilla vista por el borde, ¿sí? Es como que estamos viendo el borde, esto sería todo el borde de ese sol. Estos amarillos acá son oxígeno, los negros son silicio, los azules acá en el medio son aluminio, y acá para acá abajo se repite de nuevo lo que teníamos allá arriba, silicio y oxígeno. Los rojos son OH, ¿sí? Esto es todo el espesor de esa lámina. Esto es todo el espesor de esa lámina, justamente se llaman aluminosilicatos. Fíjense que acá hay silicato acá arriba y en el medio hay aluminato, cosa por el estilo, de ahí viene el nombre. Pero lo interesante acá es que esto es todo el espesor de esa lámina,
Y supónganse que nosotros tenemos esta lámina sumergida en agua, todos estos átomos están en contacto con agua. Y todos los de acá abajo también están en contacto con agua. ¿Sí? Entonces, si sacamos la cuenta, todos esos pintados ahí están en contacto con agua, más o menos el 40-45% de los átomos de ese sólido está en la superficie, está en contacto con agua y está disponible para reaccionar. Y por eso las arcillas y los sólidos laminares también son muy interesantes y muy importantes para estudiarle las propiedades de la superficie, porque prácticamente la mitad de los átomos están en la superficie. Grafeno, ¿quién trabaja con grafeno? Trabajar con grafeno, el 200%, porque están este átomo tiene acá, si logras ponerlo una sola, si logras sacar una y la pones en agua, este átomo por un lado tiene agua y por el otro lado tiene agua, como que el 200% de los átomos serían tan, porque por cada átomo tiene de los dos, ¿sí? Lo que sí, el medio acuoso no es tan fácil, grafeno, ¿sí? Logran sintetizar, ustedes sintetizan grafeno que tienen superficie, los grafenos, ¿qué superficie específica tiene? ¿1000 metros cuadrados, 2000 metros cuadrados? No, pero andan por esos valores. No. Claro, ese es el problema. Hidrogeles, hidrogeles, o cero geles, y trabajan en Pero yo solamente hago teoría. físicos, ¿Y qué es lo que estudias? ¿Es sólido gas o sólido líquido? Sólido líquido. ¿Y líquido qué líquido? ¿Agua? Ah, interesante. ¿Y estás suponiendo que el agua va de los dos lados o no? Sí, Sí, claro, bueno, tiene ahí una superficie seguro. Si uno le saca la cuenta, son 2000 metros cuadrados por gramo o cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, las molmorilonitas, que son laminares, acá tienen superficies de más o menos 800 metros cuadrados por gramo. Lo único que muchas veces están apiladas las láminas y este espacio interlaminar no es tan accesible para algunas cosas. Entonces la superficie real es la que está acá afuera y la que está acá afuera y los del medio hay que buscarle la vuelta. Algunas cosas entran y actúa la superficie ahí, hay otras cosas que no. No, eso también hay que tener mucho cuidado. Si uno las delamina bien, perfecto, está toda la superficie, tanto la de arriba acá como la de abajo es activa, pero si no, si hay mucha pila, si hay una pila de 10 láminas o 20 láminas o 50 láminas, que es bastante común, bueno, solamente la superficie externa de la primera lámina y la superficie externa de la última lámina son las que trabajan. Y bueno, ¿y por qué las superficies son en general reactivas? Miremos acá, supongamos que estos sean átomos o iones que forman parte de un sólido inorgánico, de una partícula. Miremos este acá, supónganse que sea un oxígeno y está en contacto con un metal, hierro, zinc, aluminio, algo por el estilo. Lo estamos viendo acá en 2 dimensiones. Está rodeado, este oxígeno está rodeado de 4 zinc y tendría que venir uno por arriba y otro por abajo, ¿sí? En 3D es como que está en un entorno bien simétrico, ¿sí? Las fuerzas de atracción o de repulsión o los enlaces, lo que haya es bien simétrico en todas las direcciones. Este que está acá en el centro. Lo mismo sería para ver un metal, acá un zinc, uno negrito, si uno lo ve, está rodeado por todos lados de oxígeno, adelante hay uno y atrás hay otro, si es bien simétrica su situación ahí, las fuerzas atractivas o repulsivas uno las puede considerar como que están equilibradas. En cambio, este oxígeno acá, bueno, está interactuando con este metal y con este metal acá y acá le faltan cosas, ¿sí? Y va a tener buena tendencia a engancharse a otras cosas, ¿sí? O lo mismo que este metal de acá está por un lado, en lugar de estar
conectado con con 4 oxígenos, está conectado solamente con 3 y le falta algo acá, y bueno, le va a faltar, va a tener tendencia a reaccionar de alguna manera con moléculas de agua o sustancias que estén disueltas. Supongamos que esta partícula esté sumergida en agua, va a tener tendencia a reaccionar. ¿Sí? Y otra cosa interesante que ya vamos a ver en las clases que viene, es que no por ser un sólido, supóngase un dióxido de titanio, no por ser dióxido de titanio, un cubito va a reaccionar igual que una laminita o que una agujita, porque al cambiarle el hábito cristalino, al cambiarle la forma, estamos cambiando los planos cristalográficos que se exponen en la superficie. Entonces, por ejemplo, acá, esta superficie, seguro que va a tener una reactividad diferente a esta, ¿sí? Porque los átomos que hay acá son diferentes a los que están acá. Por más que todo esto sea, supónganse, dióxido de titanio, bueno, este plano cristalográfico lo más probable es que reaccione de manera diferente a ese otro plano cristalográfico. Es muy simplificado lo que les estoy mostrando, pero esa es la idea. Y por eso hay muchos estudios de trabajar con sólidos y superficies que tengan tal plano cristalográfico, ver cuál es la reactividad, o ponen otro plano cristalográfico, cuál es la reactividad, etcétera, etcétera, y varía. Y bueno, ya que estamos antes de empezar, esto es lo último, si nos faltan tres diapositivas, vamos a definir entonces lo que sería la interfase. Acá en castellano lo podemos escribir de todas las formas que quieran. Interfase con S, interfase con C, que me falta acá, o interfaz con Z. Acá vamos a utilizar todas estas cosas como que es lo mismo, ¿cierto? Y sería justamente la zona de contacto entre la fase sólida que yo pongo dispersa, por ejemplo, en un medio acuoso, si esta sería la fase acuosa o la fase gaseosa. ¿Sí? Si tenemos un sólido y agua, vamos a tener la interfaz o la interfase sólido-agua o sólido-líquido, y si este sólido lo tenemos en contacto con gas, vamos a tener la interfaz sólido-gas. ¿Sí? ¿Cuál es el principal tipo de reacción que ocurre en la superficie o en la interfaz? Bueno, no sé si es la principal, pero es la primera, y de ahí se desencadenan todas las otras cosas, ¿no? La reacción sería la reacción de absorción, que una definición simple sería: la absorción es la acumulación de sustancias en la interfaz. ¿Sí? Si inicialmente tenemos una solución con sustancias disueltas en el agua, ponemos un sólido ahí en contacto con eso, y va a haber una redistribución de estas sustancias que estaban disueltas, homogéneamente distribuidas acá, se van a acumular, si es que hay absorción realmente, se van a acumular acá en la interfase y vamos a tener absorción. ¿Sí? La absorción entonces es la base de los procesos que ocurren en la interfase, porque después de esto pueden ocurrir muchas cosas, por reacción química entre esa molécula y la superficie, o la superficie puede catalizar la reacción de esta para que se transforme en otra cosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles serían las consecuencias de la absorción? Acá no me voy a acordar de todo, así que voy a tener que ir leyendo. ¿Sí? Lo que hay cuando hay absorción es justamente redistribución de especies en la interfaz. Y esto afecta el transporte. Esto lo había cambiado y agarré el archivo mal, así que no, esto no me gusta, a ver si engancho. No sé de dónde lo saqué a esto. Y si no, se los cuento en la clase que viene.